La pregunta nació sin ruido, flotando en medio de la inmensidad. No fue pronunciada por nadie, porque en el universo no siempre hacen falta voces para que algo exista. Era una duda silenciosa, tan antigua como la curiosidad misma. ¿Por qué el espacio es frío si el sol es cálido? Desde lejos, el sol parecía un corazón encendido. Ardía sin descanso, liberando luz y energía en todas direcciones, como si intentara abrazar todo lo que lo rodeaba. Sus rayos viajaban sin detenerse, cruzando distancias imposibles, iluminando planetas, lunas y polvo cósmico. Visto así, resultaba lógico pensar que todo el universo debería estar lleno de calor. Después de todo, ¿cómo podría existir el frío tan cerca de una fuente tan poderosa? La pregunta se deslizaba entre galaxias, observando escenas contradictorias. Allí donde la luz tocaba un planeta, la superficie despertaba, los colores se hacían visibles y la energía parecía cobrar vida. Pero apenas la luz se retiraba, la oscuridad regresaba acompañada de un frío profundo, persistente, casi absoluto. No era un frío pasajero, sino uno que parecía haber estado allí desde siempre, esperando pacientemente. La duda avanzó más allá de los límites conocidos, atravesando regiones donde la luz tardaba años en llegar. Descubrió que el espacio no era un lugar vacío en el sentido común de la palabra, sino un océano casi sin materia, donde las partículas estaban tan separadas que rara vez se encontraban. En ese silencio, la pregunta comenzó a entender que el calor no se comporta como la luz. No se mueve libremente solo por existir una fuente cercana. Necesita algo más. Mientras la luz viajaba sin esfuerzo, el calor parecía detenerse, incapaz de extenderse por completo. No porque el sol fuera débil, sino porque el espacio no ofrecía nada que pudiera sostener esa energía. Sin aire, sin superficies, sin océanos invisibles que la retuvieran, el calor se escapaba, disipándose en la nada. La luz iluminaba, pero no calentaba de la misma forma. La pregunta se dio cuenta de que la calidez no es un regalo automático del brillo. En los lugares donde existían atmósferas, partículas, movimientos constantes, el calor encontraba donde quedarse. Allí podía rebotar, acumularse, transformarse. Pero en el espacio abierto, el frío era el estado natural, no una ausencia, sino una condición estable. El universo, entonces, no era contradictorio. Era honesto. Mostraba fuego rodeado de hielo, estrellas suspendidas en un mar de oscuridad fría. El sol no fallaba en su intento de calentar, simplemente iluminaba un lugar que no podía conservar lo que ofrecía. La calidez necesitaba compañía, y el espacio prefería el silencio. Así, la pregunta dejó de ser un conflicto y se convirtió en una comprensión. El frío no era el enemigo del sol, ni una señal de debilidad. Era el resultado de un universo enorme, paciente y escasamente poblado, donde la luz puede viajar sola, pero el calor necesita un hogar. Y en esa vastedad tranquila, la pregunta siguió flotando, ya no buscando una respuesta urgente, sino disfrutando del equilibrio extraño y fascinante entre el fuego de las estrellas y el frío eterno que las rodea. El sol no nació para ser observado de cerca, pero aún desde la distancia impone respeto. No es una esfera tranquila flotando en el espacio, sino una masa inmensa de fuego contenido, un horno gigantesco que nunca se apaga. En su interior, la materia vive en un estado extremo, tan comprimida y agitada que el tiempo parece comportarse de otra manera.
Allí, el calor no es una sensación, es una fuerza. En lo profundo del Sol, los átomos se mueven sin descanso. Chocan, se fusionan, se transforman. Cada encuentro libera una cantidad asombrosa de energía, como si el propio espacio se rasgara para dejar escapar la luz. No hay llamas visibles como las de una fogata, pero el proceso es mucho más poderoso. Es un fuego que no necesita oxígeno, un fuego nacido de la presión, de la gravedad y del equilibrio delicado entre fuerzas opuestas. La gravedad empuja todo hacia el centro, apretando la materia con una intensidad inimaginable. Esa presión mantiene el horno encendido. Si el Sol dejara de comprimir su propio cuerpo por un instante, el fuego se apagaría. Pero no sucede. La gravedad insiste, y la energía responde, creando una danza eterna que mantiene al Sol vivo. Desde afuera, la superficie del Sol parece un mar inquieto. Ondas de luz se elevan y se hunden, burbujas gigantes de energía suben desde el interior y estallan al llegar a la superficie. No existe la quietud allí. Todo se mueve, todo hierve. Cada segundo, el Sol libera más energía de la que la humanidad podría consumir en millones de años. Y lo hace sin agotarse, como si su reserva fuera infinita. Esa energía no se queda atrapada. Busca escapar, y cuando lo logra, se convierte en luz. Una luz que no es suave ni amable en su origen, sino intensa, abrasadora, cargada de calor. Viaja hacia el exterior en todas direcciones, atravesando el vacío, alcanzando mundos lejanos. Para algunos planetas, esa luz es una caricia, para otros, una amenaza. El Sol no elige a quién calentar ni cuánto dar. Simplemente existe, ardiendo con una constancia implacable. No sabe que a millones de kilómetros, pequeños mundos dependen de su energía para mantener océanos líquidos o atmósferas respirables. No sabe que su calor puede significar vida. Su única tarea es sostener el equilibrio interno que lo mantiene encendido. Aún así, su influencia es inmensa. Todo lo que orbita a su alrededor está marcado por su presencia. Las sombras existen porque hay luz. Los días comienzan porque el Sol aparece. Incluso el frío profundo del espacio se define en contraste con su calor. Sin el Sol, la oscuridad sería total y uniforme, sin matices, sin referencia. Pero aunque parezca dominante, el Sol también está contenido. Su calor no se extiende sin límites. Más allá de cierto punto, su influencia se debilita, no porque el fuego disminuya, sino porque el universo es demasiado grande. El horno continúa ardiendo, pero el espacio no se llena de calor como podría esperarse. Así, el Sol permanece allí, gigantesco y constante, un corazón encendido en medio de la vastedad. Un horno que nunca descansa, que transforma masa en energía, que ilumina sin preguntar. Un recordatorio silencioso de que incluso la fuente más poderosa necesita un medio para compartir su calor. Y el espacio, vasto y casi vacío, observa al Sol arder sin jamás volverse cálido por completo. La Tierra recibe el calor como quien aprende a sostener algo frágil entre las manos. No lo deja escapar de inmediato ni lo consume de una sola vez. Lo acepta, lo reparte y lo guarda con cuidado. Desde la distancia, puede parecer solo otro cuerpo girando alrededor del Sol, pero su relación con la energía es distinta, casi íntima. Cuando la luz solar alcanza la Tierra, no se limita a tocar la superficie y marcharse.
Encuentra algo que la espera. La atmósfera la recibe primero, una capa invisible que envuelve al planeta como un susurro constante. Parte de la energía atraviesa ese velo, parte se refleja, parte queda atrapada. No es un proceso perfecto ni ordenado, pero es suficiente para cambiarlo todo. La superficie terrestre despierta con esa llegada. La roca, el suelo, el agua y los bosques absorben la energía del sol y la transforman en calor. Los océanos, vastos y profundos, actúan como grandes reservas, almacenando la calidez durante el día y liberándola lentamente cuando la luz se retira. Así, las noches no son tan frías como podrían ser, y los días no arden sin control. El calor se mueve. Viaja con el viento, se desliza con las corrientes marinas, asciende y desciende con el aire. Nada permanece quieto. La tierra no guarda el calor en un solo lugar, lo comparte. Esa circulación constante evita los extremos, suaviza las diferencias, crea equilibrio. Donde el sol toca con fuerza, el calor se dispersa. Donde llega débil, algo de esa energía termina llegando de todos modos. La atmósfera juega un papel silencioso pero decisivo. Actúa como una manta ligera, permitiendo que el calor entre, pero dificultando que escape por completo. No encierra la energía de forma absoluta, simplemente la retrasa. Ese pequeño retraso marca la diferencia entre un mundo habitable y uno congelado. El calor permanece el tiempo suficiente para que la vida encuentre su lugar. La rotación del planeta también colabora en este equilibrio. La Tierra gira, ofreciendo cada región al Sol por un tiempo limitado. Ningún punto recibe luz eterna. Ninguno permanece en la oscuridad absoluta. El calor llega y se va, en un ritmo constante, predecible. Ese pulso diario mantiene la temperatura dentro de límites comprensibles, soportables. Incluso las estaciones cuentan esta historia. La inclinación del planeta hace que el calor se distribuya de forma cambiante a lo largo del año. A veces llega con intensidad, a veces con suavidad. La Tierra responde adaptándose, almacenando más, liberando más despacio, ajustando su respiración térmica. Nada de esto ocurre en el vacío. Cada partícula de aire, cada gota de agua, cada grano de suelo participa en la danza. El calor no es un visitante solitario, sino un viajero acompañado. Por eso puede quedarse. Por eso puede sentirse. Desde el espacio, la Tierra brilla con una luz suave, no deslumbrante como la del Sol, pero constante. No arde, no se enfría por completo. Mantiene una temperatura que fluctúa, pero no se rompe. Es un mundo que aprendió a convivir con la energía que recibe. Así, el calor en la Tierra no es solo un regalo del Sol, sino el resultado de una cooperación silenciosa entre luz, aire, agua y movimiento. Un equilibrio delicado que transforma un rayo lejano en una sensación cálida, familiar, capaz de sostener océanos líquidos, cielos activos y un planeta que no deja escapar aquello que lo mantiene vivo. La luz del Sol comienza su viaje mucho antes de tocar cualquier planeta. Nace en lo profundo, tras un camino lento y complejo, y cuando por fin logra escapar de la superficie solar, se lanza al espacio sin mirar atrás. No duda ni se cansa. Simplemente avanza. En ese instante, su travesía se vuelve casi infinita. Cada rayo parte en una dirección distinta, extendiéndose como una expansión silenciosa.
No hay senderos marcados ni señales que indiquen el camino. El espacio es amplio y abierto, y la luz lo cruza con una facilidad que parece desafiar toda lógica. No necesita aire, ni carreteras invisibles, ni compañía. Viaja sola, sostenida únicamente por su propia naturaleza. A una velocidad imposible de percibir, la luz atraviesa regiones donde nada más se mueve. Cruza campos de polvo disperso, rodea cuerpos oscuros, pasa cerca de planetas que apenas la notan. En algunos lugares, se refleja y cambia de dirección, en otros, es absorbida y transformada. Pero la mayor parte de su recorrido ocurre en soledad, atravesando un vacío que no la detiene ni la modifica. Durante ese viaje, la luz no pierde intención, aunque sí se dispersa. A medida que se aleja del Sol, se extiende sobre superficies cada vez más grandes. Lo que al principio estaba concentrado se reparte, se diluye. No se debilita por cansancio, sino por expansión. Es la misma energía, pero distribuida en un espacio mayor. El tiempo para la luz es extraño. 8 minutos bastan para alcanzar la Tierra, pero esos minutos contienen millones de kilómetros de recorrido. En ese lapso, la luz no envejece ni se transforma. No siente el paso del tiempo como lo hacen los mundos que toca. Para ella, el viaje es continuo, casi instantáneo. Cuando la luz encuentra un planeta, el encuentro no siempre es igual. En algunos casos, atraviesa la atmósfera y se dispersa, pintando el cielo de colores suaves. En otros, golpea una superficie sólida y se refleja, escapando de nuevo hacia el espacio. A veces es absorbida, convertida en calor, en movimiento, en vida. Pero incluso entonces, su viaje no termina, simplemente cambia de forma. Muchos rayos nunca encuentran destino. Continúan más allá de los planetas, más allá de los sistemas solares, perdiéndose entre estrellas lejanas. Siguen viajando durante años, siglos, tal vez eternamente. El universo está lleno de luz antigua, rayos que partieron de su origen hace tanto tiempo que su fuente ya no existe. La luz no calienta por el simple hecho de viajar. Lleva energía, pero necesita algo que la reciba para convertirse en calor. En el vacío, sigue siendo luz, información, brillo, velocidad. No se queda, no se acumula. Cruza el espacio como un mensaje sin destinatario fijo. Aún así, su recorrido no es inútil. Gracias a ese viaje, los mundos pueden despertar. Los colores existen porque la luz llega. Las sombras se forman porque la luz continúa su camino. El contraste entre claridad y oscuridad nace de ese movimiento constante. Así, la luz del sol sigue avanzando, incansable, indiferente al frío que la rodea. No llena el espacio de calor, pero lo atraviesa por completo. Es un viajero eterno en un universo silencioso, un recordatorio de que la energía puede recorrer distancias inmensas sin dejar huella térmica, iluminando sin calentar, tocando sin quedarse. El calor no es una cosa que pueda verse ni tocarse, aunque sus efectos sean imposibles de ignorar. No viaja como la luz ni se comporta como un objeto. Existe en el movimiento, en la agitación constante de la materia. Para entenderlo, hay que mirar de cerca, tan cerca que los objetos dejan de parecer sólidos y comienzan a revelar su inquietud interior. Todo lo que parece quieto está en realidad en movimiento. Las partículas que forman una roca,
una gota de agua o una porción de aire vibran sin descanso. Se empujan, se atraen, chocan. Ese movimiento es el lenguaje del calor. Cuanto más rápido se mueven esas partículas, más calor existe. No es una llama ni un brillo, sino una danza invisible. Cuando algo se calienta, no recibe un fuego oculto. Lo que sucede es que sus partículas ganan energía y comienzan a moverse con mayor intensidad. El calor es, entonces, una transferencia. La energía pasa de un lugar donde hay más movimiento a otro donde hay menos. Es un intercambio constante, una búsqueda de equilibrio. Por eso el calor necesita materia. Sin partículas que puedan vibrar, no hay nada que transmitir. En el vacío, donde casi no existen átomos que se encuentren, el calor no puede avanzar. No porque esté prohibido, sino porque no tiene por dónde viajar. Es como un mensaje sin oyente. En el aire, el calor se desplaza mediante choques. Una partícula rápida golpea a otra más lenta, le cede parte de su energía, y así el movimiento se propaga. En los sólidos, las partículas están más unidas, y la vibración se transmite como una onda que recorre la estructura. En los líquidos, el calor fluye y se mezcla, sube y baja, creando corrientes invisibles. Cada estado de la materia cuenta la historia del calor de una forma distinta. El frío, en cambio, no es una fuerza opuesta. No avanza ni ataca. Es simplemente la falta de movimiento, el estado donde las partículas se agitan menos. Cuando algo se enfría, no gana frío, pierde calor. La energía se va, el movimiento disminuye, la danza se vuelve más lenta. Esta idea rompe una ilusión común. El calor no es algo que se queda quieto ni algo que pueda almacenarse sin límites. Siempre busca repartirse. Siempre se mueve hacia donde hay menos energía. Nunca se queda si puede escapar. Esa tendencia define su comportamiento en todo el universo. En lugares llenos de materia, el calor encuentra caminos. Puede viajar, transformarse, mantenerse durante un tiempo. En lugares casi vacíos, se desvanece. No desaparece, simplemente no puede existir como lo entendemos. Sin partículas, no hay vibración. Sin vibración, no hay calor. Comprender esto cambia la forma de mirar el espacio. La presencia de una fuente caliente no garantiza un entorno cálido. El calor no se expande por cercanía, sino por contacto. Puede nacer en un punto muy intenso y aún así no llenar lo que lo rodea. Así, el calor resulta ser algo humilde y exigente a la vez. No necesita luz, pero necesita compañía. No tiene forma, pero deja huella. Vive en el movimiento y muere en la quietud. Y en esa definición simple y profunda, se encuentra la clave para entender por qué un universo lleno de estrellas puede seguir siendo, en su mayor parte, frío y silencioso. El espacio parece lleno cuando se observa desde lejos. Brilla con estrellas, se cruza con luz, se extiende en todas direcciones. Pero al acercarse, al intentar tocarlo, se revela su verdadera naturaleza, una inmensidad casi vacía. No un vacío absoluto, sino uno tan profundo que la materia se vuelve rara, escasa, casi inexistente. Entre una estrella y otra, hay distancias tan grandes que incluso la luz tarda años en cruzarlas. En esos espacios intermedios, las partículas son pocas y están separadas por enormes extensiones de nada.
Un átomo puede viajar durante kilómetros sin encontrarse con otro. No hay aire, no hay corrientes, no hay superficies que sostengan el movimiento. Solo silencio. Ese silencio no es ausencia total, sino quietud extrema. Algunas partículas solitarias vagan lentamente, restos de antiguas explosiones, ecos de estrellas que ya no existen. Pero son tan pocas que no logran interactuar de forma significativa. No chocan, no se transmiten energía, no crean continuidad. Cada una existe casi por su cuenta. En ese entorno, muchas de las reglas familiares pierden sentido. No hay arriba ni abajo, no hay presión, no hay temperatura en el sentido cotidiano. La temperatura, tal como se entiende en la Tierra, requiere contacto, intercambio, un promedio del movimiento de muchas partículas. En el espacio, ese promedio se rompe. No hay suficiente materia para definirlo con claridad. La luz atraviesa esa inmensidad sin esfuerzo. No necesita apoyo. Pero el calor, que depende del encuentro entre partículas, no encuentra caminos. Intenta avanzar, pero se disuelve. No porque el frío lo empuje, sino porque no hay nada que lo sostenga. El espacio no roba calor, simplemente no lo guarda. Por eso, incluso cerca de una estrella, el espacio puede seguir siendo frío. La energía pasa, ilumina, atraviesa, pero no se queda. Es como si el universo fuera una vasta habitación sin paredes, donde el sonido se pierde antes de formar un eco. El calor, al igual que el sonido, necesita límites, necesita algo que lo refleje y lo devuelva. La ausencia de materia convierte al espacio en un lugar de extremos. Un objeto iluminado directamente por el sol puede calentarse intensamente, mientras otro, a pocos metros, sumido en la sombra, se enfría hasta límites extremos. No hay aire que mezcle, no hay atmósfera que suavice. Cada superficie vive su propia experiencia térmica, aislada. Esta vaciedad también define el tiempo. Sin fricción, sin resistencia, los movimientos se prolongan. Un cuerpo empujado continúa desplazándose durante años. La energía no se disipa fácilmente, pero tampoco se transforma en calor compartido. Todo permanece separado, individual. El espacio no es hostil por intención. No rechaza la vida ni el calor de manera activa. Simplemente es fiel a su naturaleza. Es un escenario donde la materia es rara y el contacto es excepcional. En ese escenario, el calor no puede comportarse como lo hace en los mundos llenos de aire y agua. Así, la inmensidad vacía no es un fondo pasivo, sino una condición fundamental del universo. Define cómo viaja la energía, cómo se sienten las temperaturas, cómo existen los contrastes. En medio de ese vacío, las estrellas brillan con fuerza, pero su calor se pierde rápidamente, absorbido por la nada. El espacio permanece frío no porque falte luz, sino porque falta compañía. Falta materia que vibre, que choque, que sostenga el movimiento. Y en esa ausencia casi total, el frío no es una excepción, sino el estado natural de un universo vasto, silencioso y profundamente vacío. La luz avanza sin pedir permiso, atravesando el espacio como si el vacío fuera una invitación. No se detiene, no se acumula, no deja huellas visibles de su paso. Ilumina, revela, dibuja contornos donde antes solo había oscuridad. Y aún así, en medio de todo ese brillo, el frío permanece.
Es fácil confundir la luz con el calor. En la Tierra, casi siempre llegan juntos. El amanecer trae claridad y calidez al mismo tiempo, y el atardecer se lleva ambas. Pero en el espacio, esa relación se rompe. La luz puede existir sola, viajando durante años sin transformar su entorno. Puede tocar una superficie y marcharse sin dejar rastro térmico. Cuando un rayo de luz cruza el vacío, no encuentra resistencia. No empuja partículas, no provoca choques constantes. Simplemente pasa. Lleva energía, sí, pero esa energía no se convierte automáticamente en calor. Para que eso ocurra, algo debe recibirla, absorberla, transformarla en movimiento interno. Sin ese encuentro, la luz sigue siendo solo luz. El espacio está lleno de rayos que no calientan nada. Son mensajes luminosos que atraviesan regiones deshabitadas, iluminando sin consecuencias. No hay superficies que los retengan ni atmósferas que los difuminen. La luz se extiende, se dispersa, se debilita por expansión, pero no por enfriamiento. No se enfría porque no estaba caliente en primer lugar. Incluso cerca del Sol, la luz no convierte al espacio en un lugar cálido. El brillo es intenso, casi abrumador, pero el vacío no responde. No vibra, no se agita. La energía pasa como un susurro rápido, sin eco. El espacio observa, pero no participa. Cuando la luz encuentra un objeto, la historia cambia. Si la superficie es oscura, absorbe parte de la energía y se calienta. Si es clara o reflectante, devuelve gran parte de la luz al espacio, conservando poco calor. Así, dos cuerpos bajo la misma luz pueden experimentar temperaturas muy distintas. La luz no decide, solo entrega. La sombra, entonces, no es solo la ausencia de luz, sino la ausencia de oportunidad para el calor. En el vacío, una superficie a la sombra pierde energía rápidamente, liberándola sin recibir nada a cambio. No hay aire que suavice el cambio, no hay entorno que compense. La temperatura cae, a veces de forma extrema. Esto crea un contraste desconcertante. Un mismo objeto puede estar abrasador por un lado y congelado por el otro. La luz baña una superficie mientras la otra permanece en la noche eterna. Ambos estados coexisten, separados por centímetros, sin influirse demasiado. El espacio no mezcla, no equilibra. La luz, en este contexto, es una viajera indiferente. No promete calor. No ofrece consuelo térmico. Su función no es calentar, sino transportar energía e información. Revela la forma de los planetas, el brillo de las estrellas, el color de las nebulosas. Pero no transforma el vacío en un lugar habitable. Comprender esto cambia la percepción del universo. El brillo no implica calidez. La claridad no garantiza comodidad. La luz puede llenar el espacio y aún así dejarlo frío, silencioso, inmutable. Así, el universo se presenta como un lugar donde la luz reina, pero el calor es selectivo. Donde el brillo se extiende hasta los límites del tiempo, mientras la calidez solo aparece allí donde la materia puede recibirla. Un lugar donde la luz viaja sin descanso, y el frío permanece, paciente, esperando algo que lo interrumpa. En el espacio, la temperatura no se comporta como en la Tierra. No se mueve con suavidad ni busca el equilibrio. Cambia de forma brusca, casi violenta,
Y por eso quienes salen del planeta sienten extremos que resultan difíciles de imaginar desde la superficie terrestre. No es que el espacio esté lleno de un frío constante que lo invade todo por igual, es que allí no existe un sistema que suavice las diferencias. Cuando un astronauta se expone a la luz directa del Sol, la energía llega sin obstáculos. No hay nubes que filtren, ni aire que disperse, ni atmósfera que reparta el calor. La radiación solar golpea de manera directa y concentrada. Las superficies iluminadas comienzan a calentarse rápidamente, acumulando energía sin poder compartirla con el entorno. El calor se queda allí, atrapado en el material que lo absorbió. Pero basta con moverse unos pasos, o con que una sombra se interponga, para que la situación cambie por completo. En ausencia de luz, el objeto deja de recibir energía. Y como tampoco hay aire que conserve el calor, este se pierde rápidamente. La superficie comienza a liberar energía hacia el espacio, enfriándose sin resistencia. No hay transición lenta, no hay término medio. El cambio es inmediato. Así, en el espacio, el calor no se desplaza de un lugar a otro como lo haría en la Tierra. No hay viento que transporte aire caliente, ni corrientes que mezclen temperaturas. Cada objeto vive su propia experiencia térmica, aislado, dependiendo solo de si está expuesto a la luz o no. El entorno no ayuda, no equilibra. Por eso los trajes espaciales no son simples capas protectoras. Son sistemas complejos diseñados para enfrentar ambos extremos al mismo tiempo. Deben proteger del exceso de calor cuando el sol incide directamente, y a la vez, evitar que el cuerpo pierda energía cuando llega la sombra. No se trata solo de aislar del frío, sino de regular el intercambio constante de energía. Dentro del traje, el calor corporal se controla cuidadosamente. El cuerpo humano produce energía de forma continua, y sin un entorno que la absorba o la transporte, esa energía podría acumularse peligrosamente. El traje debe eliminar el exceso de calor, pero sin permitir que el frío del espacio lo absorba todo. Es un equilibrio delicado, mantenido artificialmente. El espacio, en sí mismo, no siente esos extremos. No se calienta ni se enfría como un objeto. Simplemente permite que las cosas cambien de temperatura sin intervenir. Esa indiferencia es lo que lo hace tan desafiante. En la Tierra, el ambiente participa, amortigua, mezcla, suaviza. En el espacio, no hay mediador. Incluso una nave puede experimentar diferencias enormes entre su lado iluminado y su lado oscuro. Mientras una cara se calienta intensamente, la otra se enfría de forma extrema. Los materiales se expanden y se contraen, y cada diseño debe anticipar esas tensiones constantes. Nada queda a salvo del contraste. Así, los astronautas no sienten el frío del espacio como una brisa helada ni el calor como un fuego envolvente. Sienten los efectos de un entorno que no ofrece ayuda. Un lugar donde la temperatura no es una condición compartida, sino una consecuencia directa de la luz y la sombra. En ese escenario, los extremos no son una excepción, sino la regla. El espacio no castiga ni protege, simplemente deja que la energía haga lo que siempre hace cuando está sola, acumularse o escapar sin equilibrio. Y por eso, para quienes lo visitan, cada paso fuera de la Tierra es un encuentro directo con los límites más puros del calor y del frío. Una atmósfera no se ve desde cerca, pero se siente en todo. Envuelve a un mundo sin tocarlo,
lo acompaña en cada giro, en cada movimiento. No es una simple capa de gas flotando alrededor de un planeta, es un sistema activo, una presencia constante que transforma la relación entre la luz, el calor y la superficie que protege. Cuando la luz del Sol llega a un planeta con atmósfera, no lo hace de forma directa ni violenta. Encuentra primero millones de partículas en movimiento. Algunas desvían la luz, otras la absorben, otras la dejan pasar. Ese primer encuentro ya cambia la historia. La energía se dispersa, se reparte, pierde intensidad antes de tocar el suelo. El planeta no recibe el impacto completo, recibe una versión suavizada. El aire actúa como un intermediario. Recoge parte de la energía y la guarda por un tiempo. No la retiene para siempre, pero tampoco la deja escapar de inmediato. Las moléculas del gas comienzan a moverse más rápido, chocan entre sí, comparten energía. El calor ya no pertenece a un solo punto, se convierte en algo que circula. Gracias a ese movimiento, el calor viaja. Se eleva desde las superficies calentadas, se desplaza con los vientos, desciende en otras regiones. Las diferencias extremas se reducen. Donde la luz es intensa, el exceso se distribuye. Donde llega poca energía, algo de ese calor termina llegando. La atmósfera conecta lugares que, de otro modo, permanecerían aislados. También protege del enfriamiento rápido. Durante la noche, cuando la luz del Sol se ausenta, la superficie comienza a liberar energía. Sin atmósfera, ese calor se perdería de inmediato. Pero el aire actúa como una barrera parcial. Refleja parte de esa energía de vuelta hacia el suelo, retrasando la pérdida. El planeta no se congela al caer la oscuridad, mantiene una temperatura más estable. Este efecto no es absoluto ni perfecto. La atmósfera no encierra al planeta en una burbuja térmica sin salida. Permite el intercambio, pero lo controla. Esa moderación es lo que hace posible la estabilidad. El calor entra, se queda el tiempo suficiente y luego se libera de manera gradual. La atmósfera también participa en el paso del tiempo. Marca ritmos diarios y estacionales. Responde al movimiento del planeta, a su inclinación, a su velocidad de rotación. Ajusta su comportamiento constantemente, adaptándose a cambios lentos y rápidos. Es un sistema vivo, incluso sin vida. En mundos sin atmósfera, la historia es distinta. La luz golpea directamente la superficie y se va. El calor se acumula solo donde la luz toca y desaparece en cuanto se retira. No hay mezcla, no hay protección. Las temperaturas oscilan de forma extrema, sin transiciones suaves. Cada lugar queda aislado de los demás. Por eso una atmósfera no es un detalle menor, sino una condición transformadora. Convierte un planeta expuesto en un mundo con equilibrio. Permite que el calor se convierta en clima, que la luz se traduzca en ciclos, que la energía no sea un golpe, sino un flujo. En ese sentido, la atmósfera es una narradora silenciosa. Cuenta la historia del calor con pausas, con repeticiones, con continuidad. Donde existe, el calor no llega solo ni se va solo. Se queda lo suficiente como para dejar huella. Y gracias a esa presencia invisible, un planeta puede dejar de ser un cuerpo aislado en el espacio para convertirse en un mundo que respira, regula y sostiene su propia temperatura. El espacio no rechaza el calor,
simplemente no sabe qué hacer con él. No tiene dónde guardarlo, ni cómo compartirlo, ni de qué manera sostenerlo. Cuando la energía llega, pasa. Cuando intenta quedarse, se disuelve. No hay intención en ello, solo consecuencia. Para que el calor exista de forma duradera, necesita compañía. Necesita partículas que vibren, que choquen, que se pasen la energía unas a otras. En el espacio, esas partículas son escasas y están demasiado separadas. Cada una se mueve casi en soledad, sin encuentros frecuentes. El calor, que depende de esos encuentros, no encuentra red. Imaginemos intentar mantener una conversación en una habitación vacía. Las palabras se pronuncian, pero no hay paredes que las devuelvan, ni oídos que las reciban. El sonido se pierde. Algo similar ocurre con el calor en el espacio. La energía puede estar presente, pero no se transforma en una temperatura compartida. No hay eco térmico. La luz del sol cruza el espacio sin dificultad, cargada de energía. Pero mientras viaja, no calienta el entorno. No provoca movimiento colectivo, no crea agitación. Solo cuando encuentra un objeto puede transferir su energía y convertirse en calor. Y aún entonces, ese calor permanece confinado al objeto que lo recibió. Una vez generado, el calor busca dispersarse. En la Tierra, lo hace a través del aire, del agua, del suelo. En el espacio, no encuentra esos caminos. No hay atmósferas que lo atrapen ni corrientes que lo mezclen. La única vía que le queda es escapar, irradiarse de nuevo hacia el vacío. Así, un objeto caliente en el espacio pierde energía con rapidez. No porque el frío lo ataque, sino porque nada lo protege. La energía se emite en forma de radiación y se aleja sin obstáculos. No hay retorno, no hay acumulación. Cada pérdida es definitiva. El espacio, entonces, no se enfría ni se calienta en conjunto. No tiene una temperatura uniforme que pueda subir o bajar. Es una colección inmensa de regiones casi vacías, donde la idea de retener carece de sentido. La temperatura, allí, es una propiedad local, no global. Incluso cerca de estrellas, el espacio sigue siendo un mal almacén de calor. La energía está presente, viajando constantemente, pero no se queda suspendida. Se mueve, se dispersa, se diluye. La proximidad a una fuente caliente no cambia esa condición fundamental. Por eso el frío domina. No como una fuerza invasora, sino como el estado al que se llega cuando el calor no puede mantenerse. En ausencia de materia suficiente, el movimiento se apaga, la agitación disminuye, la energía se reparte hasta desaparecer en la vastedad. El espacio no guarda memoria térmica. No recuerda el paso del calor. Cada rayo que lo atraviesa es independiente. Cada intercambio ocurre sin dejar rastro duradero. No hay capas que acumulen energía ni estructuras que la retengan. Así, el universo se construye sobre una paradoja aparente, lleno de fuentes ardientes, pero incapaz de conservar su calor. Estrellas que queman con intensidad rodeadas de un océano frío. El espacio no falla en sostener el calor, simplemente nunca fue hecho para hacerlo. En esa imposibilidad reside su naturaleza. El calor necesita cercanía, contacto, repetición. El espacio ofrece distancia, separación, silencio. Y mientras esa sea su esencia,
la energía seguirá pasando sin quedarse, y el frío seguirá siendo la condición dominante entre las estrellas. En el espacio, las sombras no son suaves ni difusas. No se deslizan lentamente ni se mezclan con la luz. Aparecen de forma abrupta, como fronteras invisibles entre dos realidades opuestas. Allí donde la luz se interrumpe, el cambio es inmediato. No hay transición, no hay penumbra acogedora. Solo ausencia. Una sombra en el espacio no es solo un lugar sin luz, es un lugar sin aporte de energía. Cuando un objeto queda oculto del sol, deja de recibir radiación al instante. No hay atmósfera que prolongue el efecto de la iluminación ni superficies cercanas que reflejen calor. La sombra es total en su consecuencia. En la Tierra, las sombras aún conservan algo de calor. El aire sigue moviéndose, el suelo libera energía acumulada, el entorno comparte lo que recibió durante el día. En el espacio, nada de eso ocurre. Cada objeto está solo. Cuando la luz se va, el calor comienza a escapar sin resistencia. Así, una superficie que hace unos instantes estaba bañada por la luz solar puede comenzar a enfriarse rápidamente al entrar en sombra. La energía acumulada se libera en forma de radiación, y se pierde en el vacío. No hay fricción, no hay intercambio, no hay retraso. El enfriamiento no es gradual, es implacable. Las sombras, entonces, se convierten en regiones de frío extremo. No porque el frío se mueva hacia ellas, sino porque el calor se marcha. La ausencia de luz no crea frío, simplemente deja que el estado natural del espacio vuelva a imponerse. La sombra es el regreso a la quietud térmica. En el espacio, la geometría de las sombras es precisa. Los límites son definidos, casi cortantes. Un satélite proyecta una sombra nítida sobre otro cuerpo. Una nave crea un refugio momentáneo detrás de sí. Pero ese refugio no es cálido, es solo oscuro. Y la oscuridad, allí, no perdona. Esta realidad obliga a considerar cada movimiento. Un objeto que gira puede alternar entre calor extremo y frío profundo en cuestión de minutos. Cada rotación es un viaje entre dos extremos. Los materiales se expanden y se contraen, tensados por cambios bruscos. La sombra no espera, actúa. Incluso los lugares más cercanos al sol albergan sombras gélidas. Basta con que algo bloquee la luz para que la temperatura caiga de forma drástica. La cercanía a la fuente no importa cuando la energía no llega. La sombra rompe el vínculo de inmediato. Las sombras también revelan una verdad más profunda. El espacio no guarda calor residual. No hay memoria térmica que suavice la ausencia de luz. Cada sombra es un reinicio, un retorno a un estado sin energía compartida. En ese contraste extremo, la sombra se vuelve un recordatorio silencioso. La luz es un evento, no una condición permanente. El calor es una visita, no un derecho. Cuando ambos se van, el espacio permanece fiel a sí mismo. Así, las sombras en el espacio no son solo lugares oscuros, sino testimonios de un entorno donde todo depende del contacto directo con la energía. Donde la luz crea calor solo mientras está presente. Donde la ausencia no necesita actuar, porque el vacío ya tiene la respuesta preparada. En el universo, las sombras no avanzan, simplemente aparecen. Y en ese instante, el frío, paciente y constante, vuelve a ocupar su lugar natural.
La distancia no es solo una medida, en el universo, es una condición que lo cambia todo. Desde el Sol, la energía se extiende en todas direcciones, pero no lo hace de manera concentrada para siempre. A medida que avanza, se reparte, se estira, se diluye. La cercanía o lejanía no son detalles menores, sino factores decisivos en la forma en que el calor se siente. Cerca del Sol, la luz es intensa, casi abrumadora. La energía llega compacta, con poca dispersión. Cada rayo transporta una gran cantidad de potencia concentrada en un espacio reducido. Allí, los objetos expuestos reciben un impacto constante y directo. El calor puede acumularse con rapidez si hay algo que lo absorba. Pero al alejarse, la historia cambia. La misma energía se extiende sobre superficies cada vez más grandes. No desaparece, pero se reparte. Lo que antes calentaba con fuerza ahora llega como un susurro débil. No porque el Sol pierda intensidad, sino porque el espacio se vuelve más amplio. La distancia actúa como un diluyente invisible. Cada metro adicional reduce la cantidad de energía que alcanza un punto específico. A grandes distancias, la luz sigue llegando, pero su capacidad de calentar disminuye notablemente. Ilumina, revela, pero apenas aporta movimiento térmico. Los planetas cuentan esta historia en silencio. Aquellos más cercanos al Sol enfrentan temperaturas extremas, superficies abrasadas, contrastes violentos. Los más lejanos reciben una luz tenue, suficiente para marcar sombras, pero no para sostener el calor de forma significativa. Cada órbita es un equilibrio entre proximidad y pérdida. Incluso entre planetas vecinos, pequeñas diferencias de distancia generan cambios profundos. Un mundo puede conservar calor y mantener actividad, mientras otro, apenas un poco más lejos, queda atrapado en un frío persistente. La frontera no es visible, pero es real. La distancia también afecta el tiempo. Cuanto más lejos se encuentra un objeto, más tarda la energía en llegar. La luz que toca un planeta distante partió del Sol mucho antes, cuando todo estaba en otro estado. La calidez que se recibe es siempre un mensaje del pasado. Pero la distancia no actúa sola. Necesita de la materia para completar su efecto. Un planeta lejano con una atmósfera densa puede retener más calor que uno cercano y desnudo. Aún así, la energía inicial que recibe siempre estará marcada por cuán lejos se encuentre de la fuente. En el espacio abierto, la distancia crea vastas regiones donde la luz llega debilitada y el calor casi no existe. Son zonas donde la energía pasa sin dejar huella térmica. El frío no avanza, simplemente permanece, sostenido por la falta de proximidad. La idea de un Sol que calienta todo por igual se desvanece al comprender la escala. El universo es demasiado grande para permitir ese tipo de uniformidad. El calor no puede llenar cada rincón cuando debe dividirse entre distancias tan inmensas. Así, la distancia se convierte en un filtro silencioso. No bloquea la energía, pero la transforma. Convierte el fuego en brillo, la intensidad en claridad, el calor en simple presencia luminosa. En ese viaje interminable, la energía solar sigue avanzando, pero cada vez más dispersa, más sutil. Y en esa dispersión, el frío encuentra su lugar. No como una fuerza opuesta, sino como el resultado inevitable de un universo donde la distancia separa incluso al calor de su origen.
El frío no llegó al espacio después, siempre estuvo allí. No apareció como una consecuencia tardía ni como un efecto secundario de algo que falló. Es el estado al que el universo vuelve cuando nada interviene. El silencio térmico al que todo tiende cuando la energía deja de ser compartida. En ausencia de movimiento colectivo, las partículas se aquietan. Sin encuentros frecuentes, sin choques, sin intercambio, la agitación desaparece. El calor, que necesita de ese movimiento, se desvanece. No se destruye, simplemente se dispersa hasta perder significado. Lo que queda es frío, no como una presencia activa, sino como una calma profunda. El espacio no se enfría porque algo lo enfríe. No hay viento gélido ni corrientes heladas recorriéndolo. El frío es el resultado de la falta. Falta de materia, falta de contacto, falta de repetición. Es la condición que permanece cuando el calor no puede sostenerse. Las estrellas son excepciones brillantes en esta inmensidad. Islas de fuego rodeadas por un océano frío. Su existencia no cambia la naturaleza del entorno que las rodea. Pueden iluminarlo, atravesarlo con energía, pero no transformarlo por completo. El frío observa, constante, esperando a que la energía se disperse. Incluso cerca de una estrella, el espacio conserva su carácter. Entre los rayos de luz, el vacío sigue siendo vacío. La energía pasa, pero no se acumula. El frío no retrocede, simplemente convive con el paso de la luz sin alterarse. Este estado no es hostil ni intencional. No hay un propósito detrás del frío del espacio. Es una consecuencia directa de cómo funciona el universo. Donde no hay suficiente materia para sostener el movimiento, no hay calor duradero. Donde no hay interacción, no hay temperatura compartida. En los mundos con atmósferas, el calor es un visitante frecuente. Llega, se queda un tiempo, circula. En el espacio abierto, el calor es un viajero fugaz. Aparece solo donde encuentra un receptor y se va en cuanto puede. El frío, en cambio, no necesita moverse. Ya está allí. Comprender esto cambia la percepción del universo. No es un lugar fallido por ser frío, ni incompleto por no estar lleno de calor. Es coherente consigo mismo. La inmensidad exige dispersión, y la dispersión favorece el frío. Es el equilibrio natural de un espacio casi vacío. La idea de que el calor debería dominar nace de una experiencia limitada. En mundos pequeños y densos, el calor es común. Pero al ampliar la mirada, al abarcar distancias enormes, el patrón se invierte. El frío no es la excepción, es la regla. Así, el universo se revela como un escenario de contrastes donde el frío establece el fondo. Sobre él, el calor aparece como puntos temporales, eventos localizados, historias breves. La norma es la quietud térmica, interrumpida ocasionalmente por la actividad de una estrella o un planeta vivo. El frío no apaga la luz ni destruye la energía. Simplemente espera. Espera a que el movimiento se disperse, a que la agitación se diluya, a que todo vuelva a un estado de mínima interacción. En esa espera constante, el espacio mantiene su identidad. Frío no por ausencia de fuentes, sino por fidelidad a su naturaleza. Un universo vasto, silencioso y casi vacío, donde el frío no es un enemigo, sino el punto de partida al que todo regresa cuando el calor ya no tiene dónde quedarse.
En medio del frío interminable del espacio, las estrellas existen como interrupciones luminosas. No llenan el universo de calor, lo punctúan. Son concentraciones intensas de energía rodeadas por vastas extensiones donde el frío sigue siendo la norma. Desde lejos, parecen numerosas, pero en realidad están separadas por distancias tan grandes que cada una vive en su propio aislamiento térmico. Cada estrella es un lugar donde la materia se reúne en cantidades enormes. La gravedad junta átomos, los comprime, los obliga a interactuar sin descanso. Allí, el calor puede existir, mantenerse, crecer. El movimiento no se dispersa, se refuerza. El resultado es un horno constante que arde durante millones o incluso miles de millones de años. Alrededor de cada estrella, la energía se expande, pero solo hasta cierto punto. La luz y la radiación viajan lejos, pero el calor, como estado compartido, no la sigue. El espacio cercano se ilumina, pero no se transforma en un entorno cálido. La estrella calienta aquello que puede tocar directamente, pero no conquista el vacío que la rodea. Así, cada estrella se convierte en una isla. Un centro activo rodeado por un océano frío. No hay puentes térmicos entre ellas, no hay continuidad. La energía no se acumula entre una estrella y otra. Cada una mantiene su propio dominio, limitado por la distancia y por la escasez de materia. Los sistemas planetarios existen gracias a estas islas. Mundos enteros giran alrededor de una fuente de calor localizada, dependiendo de ella para mantener actividad, movimiento, ciclos. Pero incluso en estos sistemas, el calor disminuye rápidamente con la distancia. Más allá de cierto punto, el frío vuelve a imponerse. Entre las estrellas, el espacio permanece casi intacto. No importa cuántas haya, su influencia no se suma de manera uniforme. Cada una ilumina su región, pero las regiones no se superponen lo suficiente como para cambiar la condición general del universo. El frío sigue siendo el fondo común. Estas islas también son temporales. Aunque parezcan eternas, las estrellas nacen y mueren. Algunas se apagan suavemente, otras terminan en explosiones violentas que dispersan su materia y su energía. Pero incluso esas explosiones, por espectaculares que sean, no logran calentar el universo en su conjunto. La energía se dispersa rápidamente, diluida por la inmensidad. El frío, paciente, siempre espera. Tras la muerte de una estrella, el espacio recupera su estado habitual. La luz se aleja, la energía se dispersa, y la región vuelve a ser un lugar de baja interacción. La isla desaparece, y el océano se extiende de nuevo. Mirado así, el universo no es un lugar uniformemente cálido con zonas frías, sino lo contrario. Es un territorio frío con puntos de calor. Las estrellas no definen la norma, la interrumpen. Son excepciones necesarias para la complejidad, para el movimiento, para la posibilidad de mundos activos. Esta perspectiva cambia la escala de importancia. El calor no domina el universo, lo visita. La luz no transforma todo, señala. Cada estrella es una historia intensa pero localizada, un evento prolongado en un entorno que, en su mayoría, permanece inalterado. Así, las estrellas brillan como faros en la oscuridad, no para calentar el mar que las rodea, sino para existir en contraste con él. Islas de fuego suspendidas en un océano de frío,
recordatorios de que incluso en la vastedad más silenciosa, la energía puede concentrarse, arder y luego desaparecer, dejando al universo tal como siempre ha sido, mayormente frío, paciente y profundo. La Tierra no destaca por la fuerza de la luz que recibe, sino por lo que hace con ella. No está más cerca del Sol que otros mundos ni recibe una energía excepcional. Su singularidad nace de una combinación precisa de condiciones que, juntas, transforman la luz en algo duradero. No es un privilegio evidente desde lejos, pero se revela con el tiempo. Cuando la energía solar alcanza la Tierra, encuentra un planeta preparado para recibirla. La atmósfera no solo filtra la radiación más intensa, sino que también la distribuye. La energía no cae de golpe ni se pierde de inmediato. Se dispersa, se suaviza, se integra al sistema del planeta. El calor no es un accidente, es un proceso continuo. Los océanos desempeñan un papel silencioso pero fundamental. Absorben enormes cantidades de energía y la almacenan sin cambios bruscos. Durante el día, recogen calor, durante la noche, lo liberan lentamente. Así, la temperatura no oscila de forma extrema. El agua actúa como una memoria térmica que amortigua los cambios. La superficie terrestre también participa. Montañas, suelos, bosques y desiertos absorben y reflejan la energía de formas distintas. Esta diversidad crea contrastes suaves, no rupturas violentas. El calor se mueve, se transforma, se adapta al paisaje. Nada queda completamente aislado. La rotación del planeta introduce ritmo. El día y la noche se alternan con regularidad, evitando tanto la exposición constante como la oscuridad eterna. El calor llega, se va y vuelve, siguiendo un patrón estable. Ese ciclo permite que la energía se redistribuya sin agotarse ni acumularse en exceso. La inclinación del eje terrestre añade otra capa de complejidad. Las estaciones modifican la cantidad de energía recibida a lo largo del año, pero no rompen el equilibrio. El planeta responde ajustando sus sistemas, corrientes de aire, lluvias, movimientos oceánicos. Todo coopera para mantener la estabilidad. A diferencia de otros mundos, la Tierra no deja que el calor se pierda con facilidad, pero tampoco lo encierra por completo. Existe un equilibrio delicado entre retención y liberación. El planeta respira térmicamente, permitiendo que la energía fluya sin desaparecer. Esta capacidad no es común. Muchos planetas cercanos al Sol carecen de atmósferas densas y pierden el calor rápidamente. Otros, más lejanos, no reciben suficiente energía para mantener actividad constante. La Tierra se encuentra en un punto intermedio, donde la luz es suficiente y las condiciones permiten conservarla. Pero lo más especial no es una sola característica, sino la interacción de todas. La atmósfera, el agua, la superficie y el movimiento trabajan juntos. Si uno fallara, el sistema completo cambiaría. La estabilidad no es rígida, es flexible, adaptativa. Desde el espacio, la Tierra no brilla como una estrella ni arde como un gigante de gas. Su luz es reflejada, moderada, pero su temperatura cuenta una historia distinta. No es extrema ni uniforme. Es dinámica, cambiante, pero sostenida. Así, la Tierra se convierte en una rareza silenciosa. No por desafiar las leyes del universo, sino por aprovecharlas con precisión.
En un cosmos donde el frío es la norma y el calor una excepción localizada, este planeta ha aprendido a atrapar la energía justa, durante el tiempo justo. Esa es su verdadera singularidad. No ser el más cálido ni el más brillante, sino el que transforma una luz lejana en un equilibrio duradero, haciendo posible un mundo donde el calor no solo llega, sino que permanece. El universo no elige entre el fuego y el hielo. Los deja coexistir. No intenta resolver la tensión entre ambos, porque esa tensión es parte de su estructura. El calor y el frío no son enemigos en lucha constante, sino extremos que se definen mutuamente, necesarios para que el cosmos tenga forma y contraste. El fuego aparece donde la energía se concentra. En estrellas, en núcleos densos, en regiones donde la materia se encuentra obligada a interactuar sin descanso. Allí, el movimiento es intenso, continuo, casi violento. El calor nace de esa cercanía forzada, de esa imposibilidad de escapar. El fuego es insistencia. El hielo, en cambio, domina donde la separación es la regla. Donde las distancias son tan grandes que el encuentro es raro. Donde la energía no se acumula, sino que se dispersa. El frío no necesita imponerse, simplemente permanece cuando nada lo interrumpe. El hielo es paciencia. Entre ambos no hay una frontera fija, sino un equilibrio dinámico. El calor irradia, se expande, intenta ocupar más espacio. El frío espera, sabiendo que la expansión también es dispersión. Cada rayo de energía que se aleja pierde fuerza, y en esa pérdida, el frío recupera terreno sin moverse. Este balance no es justo ni equitativo. El frío ocupa casi todo. El fuego aparece en puntos concretos, como episodios intensos en una historia extensa. Pero esos episodios son suficientes para cambiarlo todo. Allí donde surge el fuego, nacen movimientos, ciclos, transformaciones. Los planetas habitables existen en ese delicado punto intermedio. Demasiado cerca del fuego, y el hielo no tiene oportunidad de estabilizar nada. Demasiado lejos, y el fuego no logra sostenerse. El equilibrio no es quietud, es ajuste constante. Incluso dentro de un mismo mundo, el fuego y el hielo se turnan. El día y la noche, el verano y el invierno, la luz y la sombra. Ninguno domina para siempre. El calor llega, se va, regresa. El frío retrocede, avanza, espera. La vida, cuando existe, se adapta a ese vaivén. A escala universal, este balance define el ritmo del tiempo. Las estrellas nacen del frío, colapsando lentamente hasta encenderse. Viven como fuentes de fuego durante eones, y finalmente se apagan, devolviendo su materia al frío circundante. El ciclo se repite, sin prisa. No hay un final donde el fuego gane, ni uno donde el hielo lo congele todo de inmediato. Hay una tendencia, sí, hacia la dispersión, hacia el enfriamiento. Pero antes de llegar a ese silencio último, el universo se permite innumerables momentos de intensidad. El fuego necesita al hielo para ser visible. Sin el fondo frío, el calor no destacaría. El hielo necesita al fuego para romper la monotonía, para introducir cambio. Juntos crean contraste, estructura, historia. Así, el universo no es un lugar que oscila caóticamente entre extremos, sino uno que mantiene un balance constante entre concentración y dispersión. El fuego surge donde puede,
el hielo espera donde debe. Ninguno elimina al otro, se limitan mutuamente. En ese equilibrio reside la belleza del cosmos. No en la victoria de uno sobre el otro, sino en su convivencia prolongada. Un universo donde el frío establece el escenario y el calor escribe episodios breves pero decisivos. Donde el hielo es el estado natural y el fuego, la excepción que da sentido al todo. Y mientras ese balance se mantenga, el universo seguirá siendo un lugar de contrastes profundos, donde la energía arde, se dispersa y vuelve a intentar concentrarse, siempre entre el fuego que surge y el hielo que nunca se va. La ilusión nace de la experiencia. Desde la superficie de un planeta cálido, parece evidente que el sol debería calentar todo lo que toca. La luz llega, el aire se entibia, el suelo conserva el calor. Esa secuencia se repite cada día, y con el tiempo se vuelve una certeza silenciosa: donde hay luz, debería haber calor. Pero esa certeza no pertenece al universo, pertenece a un lugar muy particular. La mente busca continuidad. Si algo funciona cerca, asume que funciona lejos. Si el sol calienta aquí, debería hacerlo en todas partes. La ilusión se construye sin esfuerzo, reforzada por la costumbre. La claridad del día se asocia con la calidez, la noche con el frío. Es una relación aprendida, no una ley universal. Al ampliar la mirada, esa relación comienza a deshacerse. La luz viaja sin necesidad de materia, mientras que el calor depende de ella. En la Tierra, ambos llegan juntos porque hay aire, agua y superficies que transforman la energía en movimiento térmico. Pero fuera de ese entorno, la luz pierde su compañía habitual. El brillo del espacio engaña. Desde lejos, parece lleno, activo, vibrante. Las estrellas puntean la oscuridad y la luz se extiende en todas direcciones. Sin embargo, ese brillo no implica calidez. Es información visual sin respaldo térmico. El ojo interpreta presencia, pero el cuerpo sentiría ausencia. La ilusión persiste porque el frío del espacio no se percibe a simple vista. No tiene forma ni color. No se mueve. No amenaza. Simplemente está. El calor, en cambio, se manifiesta con intensidad. Se siente, se nota, se recuerda. Así, la mente le otorga más peso, más alcance del que realmente tiene. Comprender la ilusión requiere desaprender una intuición. El calor no se propaga como una influencia omnipresente. No se extiende por cercanía ni por intención. Necesita contacto, repetición, acumulación. Sin esos elementos, se desvanece, incluso frente a una fuente poderosa. El sol no falla en su tarea. Emite energía de forma constante, generosa, imparable. La ilusión sugiere que su influencia debería llenar el espacio, pero la realidad es más sutil. La energía se dispersa, se reparte, se diluye. La vastedad del universo no permite una cobertura térmica uniforme. También influye la escala. En distancias humanas, el calor parece dominante. En distancias planetarias, comienza a debilitarse. En distancias estelares, se vuelve local. La ilusión surge al aplicar reglas pequeñas a escenarios inmensos. Aceptar esto no resta asombro, lo transforma. El hecho de que el espacio sea frío no contradice la presencia del sol. La explica. Revela un universo coherente,
donde cada fenómeno sigue principios claros, aunque no siempre intuitivos. Al comprender la ilusión, la pregunta inicial pierde su tono de sorpresa. Ya no se trata de un misterio contradictorio, sino de una consecuencia lógica. El espacio no debería ser cálido solo porque existe una estrella cercana. La luz puede viajar sola, el calor no. Esta comprensión cambia la forma de mirar el cielo. La oscuridad deja de ser solo ausencia de luz y se convierte en testimonio de dispersión. Las estrellas dejan de parecer focos que calientan todo y pasan a verse como centros localizados de energía. La ilusión se disuelve cuando se entiende el papel de la materia, de la distancia, del vacío. No se rompe de golpe, sino que se desvanece lentamente, reemplazada por una imagen más precisa y más profunda. Y en esa claridad nueva, el universo aparece tal como es, un lugar donde la luz puede llenarlo todo, pero el calor solo existe allí donde encuentra un hogar. Un lugar donde lo que parece obvio desde un mundo cálido se revela como una ilusión al observar la vastedad completa. Más allá del alcance inmediato del sol, el espacio vuelve a su estado habitual. No hay transición dramática ni frontera visible. Simplemente, el brillo se atenúa y el silencio térmico se impone. La energía sigue pasando, pero su presencia se vuelve tenue, casi simbólica. El frío, paciente, ocupa el fondo sin esfuerzo. A grandes distancias, la luz del sol ya no domina el paisaje. Llega dispersa, repartida sobre extensiones inmensas. Ilumina débilmente, marca contornos suaves, pero no altera el entorno. El espacio permanece inmóvil, sin agitación, sin intercambio. El calor no logra instalarse. Allí, el frío no es agresivo. No muerde ni empuja. Es una quietud profunda, un estado estable que no necesita imponerse. Las pocas partículas que existen se mueven lentamente, casi sin encontrarse. No hay vibración colectiva, no hay temperatura compartida. Solo energía que pasa de largo. El sol continúa ardiendo, constante e indiferente a la distancia. Pero su influencia térmica se diluye rápidamente. No porque su fuego se debilite, sino porque el espacio se expande demasiado para contenerlo. Cada metro adicional reduce la posibilidad de encuentro, la oportunidad de retener energía. Más allá de los planetas, de las órbitas conocidas, de los límites donde la luz aún tiene sentido cotidiano, el frío se convierte en la norma incuestionable. No hay ciclos de día y noche que modifiquen la temperatura. No hay sombras que intensifiquen contrastes. Todo es uniformemente silencioso. En esa región, el tiempo parece comportarse de otra manera. Sin cambios térmicos, sin movimientos visibles, los procesos se ralentizan. Las transformaciones son raras, lentas, casi imperceptibles. El universo no está muerto allí, pero descansa. El frío profundo no significa ausencia de energía. La energía existe, pero está dispersa, diluida hasta el punto de no generar movimiento significativo. Es una energía sin efecto térmico, sin impacto perceptible. El espacio no responde, no reacciona. Incluso la luz que atraviesa estas regiones parece distinta. No porque cambie su naturaleza, sino porque no encuentra nada que la acompañe. No hay superficies que la reflejen, ni gases que la dispersen. La luz pasa sola, dejando el frío intacto.
Este frío silencioso es el telón de fondo del universo. Sobre él se recortan las estrellas, los sistemas, los eventos intensos. Pero entre esos puntos, la calma domina. El Sol, por poderoso que sea, no rompe esa continuidad. Solo la interrumpe brevemente en su vecindad inmediata. Comprender esto no reduce la importancia del Sol. Al contrario, resalta su singularidad. En medio de un universo mayormente frío, su calor adquiere más valor, más significado. No es omnipresente, es localizado. No es eterno, es sostenido. Más allá del Sol, el frío no espera a que la energía se agote. Ya está allí. Es el estado natural al que todo vuelve cuando la influencia directa se debilita. No hay derrota ni pérdida en ello, solo coherencia. Así, el espacio más allá del Sol permanece en una calma profunda. Un frío silencioso que no necesita explicación adicional. Un recordatorio de que el universo no es un lugar diseñado para retener calor, sino para dejar que la energía fluya, se disperse y siga su camino. Y en ese silencio térmico, el Sol sigue brillando, enviando su luz a través de la inmensidad, mientras el frío, inmóvil y constante, observa cómo la energía pasa sin quedarse.